Los griegos tenían un mito, el mito de las Moiras, tres mujeres que eran las hilanderas de la vida. Una de ellas era Cloto, que hilaba la hebra de la vida en una rueca. La hermana, la Quesis, era la que medía el hilo de la vida con una vara. Y después Atropos, que su nombre significaba inexorable o inevitable, era la que cortaba el hilo de la vida. Quiere decir que las hilanderas, una hilaba la hebra, la otra la medía y la otra la cortaba. Cada hombre, decían los griegos, al tercer día de nacer recibía una visita de las Moiras, y cuando ellas se acercaban, se encargaban de hilar la vida de la persona, es decir, era el inexorable destino de la gente. Esta actitud era una actitud totalmente fatalista, porque todo dependía de lo que sucedía ese tercer día, donde uno empezaba a hilar la vida, la otra a medirla y la otra la cortaba. Los cristianos no creemos en la fatalidad. Creemos en que Dios está detrás de todas las cosas. Creemos que Él es el Señor de nuestra vida y que Él nos da los elementos precisos para tejer nuestra vida. Quiere decir que vamos a tener que hilar este nuevo año. Vamos a tener que hilar los hilos de la vida y lo vamos a tener que hilar nosotros y no las Moiras de la leyenda. Estos días son muy especiales. Estamos dejando atrás ya un año que se va y estamos con la expectativa de recibir el año nuevo. Las celebraciones de fin de año, el año nuevo y el año viejo, como se dice en diversos lugares, nos tienen a todos ocupados, distraídos y no tal vez focalizados en pensar en que hay que empezar a hilar el año nuevo que está por comenzar. Hay que hilar la vida con paciencia, saber hilar el tejido de la vida. Yo creo que este es el arte de vivir, ir lentamente hilando los hilos fundamentales, los que garantizan la bondad de la trama. Quisiera señalar que algunos hilos que uno tiene que tener en cuenta son los hilos madre para hilar la vida, tomando la idea de los griegos. Vamos nosotros entonces a hilar nuestra vida. Creo que en primer lugar tenemos que saber hilar el hilo de la fe. Creo que este es el hilo fundamental. Nuestra generación es una que pone la fe en cualquier cosa. Es una generación en la que hay una mayor cantidad de creyentes que en otras épocas. Se calcula que a principios del siglo XX el 50% de la gente creía en algo y el otro 50% era totalmente incrédulo. Hoy tenemos un 86% de personas que dicen tener fe. Podríamos decir, esto es una maravilla, pero no lo es en realidad, porque el asunto no es creer, el asunto es en qué se cree. Estamos viviendo en un mundo de profundas supersticiones que son creencias populares. Al iniciar un año nuevo, hay muchos que se dejan llevar por estas supersticiones. La ropa interior amarilla, correr alrededor de la manzana con una maleta, etc. Entonces hay un hilo de la fe que debemos tener en cuenta. Debemos decir como decía David, tú eres mi Señor, no hay bien fuera de ti. Tengo que hilar el hilo de la fe acercándome a Dios. Jesucristo dijo que Él era el camino hacia Dios. Si vamos a través de Jesucristo hacia Dios, empezaremos a hilar correctamente el hilo de la fe. El segundo de los hilos que tenemos que saber hilar es el hilo de las relaciones. El hombre no puede vivir como un ermitaño. No podemos estar alejados de los otros mortales. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y esta es una realidad con la que tenemos que saber vivir. A pesar de que la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, lamentablemente muchas veces vamos en contra de este principio. Estaba pensando Dios cuando dijo estas palabras en las relaciones matrimoniales. Estaba pensando en todas las relaciones que los hombres establecemos. Y todo esto podemos extenderlo tranquilamente a todos los ámbitos de nuestra vida. Salomón decía en Eclesiastés, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si el uno cae, el otro estará listo para levantarlo. Ay del que esté solo, cuando caiga y no haya quien lo levante. Quiere decir que tenemos que saber hilar el hilo de las relaciones. Buscar relaciones con aquellas personas que son honestas, que tienen valores, que tratan de vivir apartados del mal, apartados de la corrupción, que viven en integridad. Salomón decía, el que anda con sabios va a ser sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado, es decir, va a fracasar en la vida. Entonces, saber unirse a aquellas personas que pueden hacer aportes positivos en nuestra vida es tener un tesoro y un tesoro importante. ¿Recuerdas aquel proverbio que en común se dice, dime con quién andas y te diré quién eres? El que anda con un rebelde va a terminar siendo un rebelde. El que anda con un chismoso va a terminar siendo un chismoso.
El que anda con un mentiroso se va a convertir en un mentiroso. Entonces, yo digo, tenemos que hilar con sabiduría el hilo de las relaciones, establecer buenas relaciones y saber cortar con las malas relaciones, saber cortar los hilos cuando tenemos una relación que nos perjudica y que nos hace mal. El hilo de las relaciones con nuestros hijos, el hilo de las relaciones con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros amigos, tenemos que hilarlo bien y cuidadosamente. Y cuando hilamos el hilo de las relaciones, todo va a ir bien en nuestra vida. Este hilo, el de las relaciones, tiene que estar activo. Tengo que saber elegir mis amigos y tengo que saber elegir mis compañeros en la vida. En tercer lugar, tenemos que saber hilar el hilo de la integridad. Hay que saber hilar el hilo de la integridad. ¿Qué tenemos que revisar en nosotros? ¿Somos honestos con nuestra fe y con lo que decimos que creemos? Por ejemplo, revisemos nuestra vida. Estoy seguro que la mayoría de nosotros puede decir, yo soy cristiano. ¿Por qué no revisamos ese hilo? Ese hilo de la integridad. Soy cristiano, pero ¿estoy viviendo la integridad cristiana de cualquier forma? Tengo que revisar el hilo de la integridad, porque podemos parecer íntegros de fachada, pero no serlo verdaderamente. Tenemos que aprender a ser íntegros delante de Dios y creo que ese hilo es muy importante para el año que viene. Es importante como el hilo de la fe y es importante como el hilo de las relaciones. Es justamente el hilo de la integridad que tenemos que tener en cuenta también. Por último, tenemos que saber hilar el hilo de la esperanza. Todos los hombres necesitamos el hilo de la esperanza. Todos los hombres necesitamos el motor de la esperanza. Nuestra generación necesita esperanza y la busca en cualquier lugar y de cualquier forma. La busca en el ocultismo, en el hinduismo, en el budismo, en la astrología. La busca cuando lee el horóscopo. Todos estamos buscando esperanza. Hay una sed tremenda de esperanza en este mundo. En estos días la gente está buscando en todos estos lugares esa esperanza que le ayude a hilar este año de manera justamente esperanzadora. El que confía realmente en Dios puede tener una esperanza verdadera y puede realmente tener satisfacción en su corazón. Puede tener esperanza no solamente para acá abajo, sino también para la eternidad. Por eso todo esto le da sentido a nuestra vida. Creo entonces que si nosotros tenemos que hilar la trama de nuestra vida, tenemos que tener en cuenta estos 4 hilos, que son los 4 hilos fundamentales de la trama. Después se urde todo lo demás, pero todos sabemos que hay hilos que son patrones y para urdir la trama de la vida tenemos que tener en cuenta estos 4 fundamentalmente. Un hilo de fe que sea sólido. Tenemos que tener un hilo de relaciones que sea edificante para nuestra vida. Tenemos que tener un hilo de integridad que limpie realmente nuestra vida de todas las cosas malas que puede haber. Y tenemos que tener un hilo de esperanza, porque tenemos que ir hacia adelante. Creo que si aprendemos a hilar estos 4 hilos y los hilamos con paciencia, con sencillez y también con entrega, vamos a poder decir lo que decía David hablando de su propia vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Voy a tener paz en mi corazón y voy a tener felicidad en mi vida si realmente aprendo de todo corazón a hilar estos 4 hilos que son los que marcan realmente lo que es el año nuevo. Termino diciendo feliz año nuevo para todos, pero con el anhelo de que realmente no se quede solo en un deseo o en un anhelo, sino que se convierta en algo real para todos nosotros, para que se haga realidad y tengamos un feliz año 2017. Depende de mucho de lo que nosotros hagamos hilando cada uno de los días de nuestra vida. Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Creo que saber hilar bien, por lo menos estos 4 hilos fundamentalmente en el año 2017, nos traerá mucha paz, mucha bendición a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Felicidades para todos, que la paz de Dios, su infinito amor, su abundante gracia y misericordia se manifiesten en sus vidas y familias en el año nuevo. Bendiciones y un abrazo lleno de afecto.